¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con nuestra primera parte del tercer bloque del curso de Cálculo 3. Hoy vamos a platicar de varios conceptos y nociones que están muy relacionadas a lo que hicimos de derivación y cosas de cálculo para funciones vectoriales y curvas, pero que va a estar muy enfocado al caso del espacio. Esto tiene mucho sentido porque de hecho muchos problemas de aplicación los vamos a poder abordar de esta manera, porque básicamente el mundo en el que vivimos se puede modelar como estar viviendo dentro de un R3 y pues hay muchas cosas que se pueden estudiar en ese sentido, como es el movimiento de partículas o cosas de este estilo. ¿Sale? Entonces para ello vamos a definir una amplia gama de conceptos que son los siguientes. Justamente son varios de ellos, entonces vamos a ir platicando cada uno de ellos. La definición depende de que tengamos una curva que sea una parametrización por longitud de arco. Acuérdense que eso ya quiere decir que gamma es diferenciable y que su derivada siempre tiene norma constante igual a 1. Y además, como la función derivada pues también es una función que va de r hacia r a la n, podemos preguntarnos si existe su siguiente derivada, que vamos a denotar como la segunda derivada de la curva. Entonces vamos a estar en un escenario en el cual sí esa segunda derivada existe para cada uno de los puntitos dentro de este intervalo de la parametrización. Y con ello vamos a definir varias cositas. Entonces primero vamos a definir la curvatura de C en el puntito gamma de S para algún puntito S que está en el dominio, como la norma de justamente la segunda derivada evaluada en S. ¿Ok? Entonces básicamente pues aquí necesitamos que exista la segunda derivada en S para definir la curvatura. Luego vamos a también, esto lo podemos hacer sin necesitar nada de que exista la segunda derivada. Vamos a definir el vector tangente unitario AC en el puntito gamma de C como pues el valor derivado, ¿no?, de esta función, que justamente pues por lo que hemos hecho, al ser una parametrización por longitud de arco, pues de alguna manera nos está rescatando un vectorcito que es tangente a la curva en ese punto, ¿sale? A partir de ese podemos definir la recta tangente por el punto gamma de C que es tangente a la curva C, ¿sale? Para los siguientes conceptos vamos a requerir que la segunda derivada sea una cosa distinta de 0 para poder definir estos conceptos. Entonces primero al vector normal unitario AC en el puntito gamma de C lo vamos a definir como justo el valor de la segunda derivada en este valor S dividido entre la norma de este vector. Esto lo hacemos para que esta definición nos quede siempre un vector con norma 1, por eso es el nombre de vector normal unitario, ¿sale? También si tenemos esta condición de que la segunda derivada de nuestra parametrización es distinta de 0, podemos definir una cosa que se llama el plano osculador a la curva C en el puntito gamma de C como este conjunto de vectores. El conjunto de vectores que se ven como combinaciones lineales del vector TS y el NS, o sea, eso quiere decir alfa TS más beta NS, más el vector gamma ds, donde alfa y beta varían sobre r. Lo que está haciendo básicamente esto es como definir el plano que pasa por el puntito gamma ds y que está generado por los vectores tds y nds. ¿Ok? Entonces ahorita no sabemos mucho acerca de la independencia lineal de esos dos vectores o no, pero ahorita vamos a estudiar un poquito más de ellos. Y por último tenemos estas últimas dos. Si también la segunda derivada es distinta de 0, vamos a definir la cosa que se llama circunferencia osculadora a la curva C en el puntito gamma de C como la circunferencia que está contenida en el plano osculador, que tiene centro justamente este vectorcito. Este es un vectorcito que pues está en este plano por la definición que dimos, y que además tiene radio este valorcito, 1 sobre la curvatura.
Ese valor de 1 sobre la curvatura también se le llama el radio de la curvatura de esta curva. Y por última cosa vamos a definir también un nuevo vector, que va a ser en el caso de que la segunda derivada de nuestra parametrización no se anule, vamos a definir el vector binormal unitario a la curva C en el puntito gamma de C como este producto cruz del vector unitario normal y del vector unitario tangente. ¿Sale? Ok, entonces pues ya con esto tenemos muchas definiciones. Y aquí hay una cosa que es importante. La última definición solo tiene sentido si estamos trabajando con una curva que está metida dentro de R3, porque la definición de producto cruz solo está dada para vectores que viven en R3. Ok, bueno, entonces a partir de ahora vamos a tratar de demostrar la siguiente proposición, que justo relaciona los vectores TDS, NDS y BDS, pero a nivel de derivación, ¿sale? O sea, justo cómo van a ser las derivadas con respecto a estos vectores, ¿sale? Entonces, la proposición que vamos a tratar de demostrar a partir de ahora es la siguiente. Si la segunda derivada en un puntito de esta parametrización suave es distinta de 0 y además la derivada del vector binormal unitario existe, entonces se van a satisfacer las siguientes ecuaciones. Ok, entonces vamos a ponerles aquí unos nombrecitos para que podamos ir demostrando cada una de ellas. Si se dan cuenta, aquí aparece una cosa que no hemos definido. Esto es un numerito real que depende de la parametrización, bueno, de la curva, que se va a llamar la torsión en S. Entonces ahorita platicamos más de ella, pero bueno, vamos a probar primero la A, ¿sale? Entonces para la A, pues realmente es nada más casi como seguir las definiciones. Justamente la derivada de el vector tangente unitario, pues es como justo por la definición que dimos, derivar la función gamma derivada, o sea, es la segunda derivada, ¿sale? Entonces, básicamente lo que estamos aquí tratando de probar en esta primera es que T'Ds, que justamente es la segunda derivada de la parametrización, pues esta la podemos escribir de la siguiente manera, como gamma prima doble prima ds dividido entre la norma de esta cosa y multiplicada por la norma, ¿sale? Estamos como multiplicando por un 1, pero pues justo por la definición esto de aquí es el vector normal unitario en el puntito S y esto de acá es la curvatura, ¿sale? Entonces justo queda lo que queremos, nada más pensando que este es un real multiplicado por este vector, ¿sale? Nada más lo escribo en el orden adecuado y ya obtenemos la primera formulita. Entonces la primera pues es básicamente solo de la definición. Para la segunda en realidad vamos a necesitar la tercera, la C, entonces vamos a hacer primero la C. La C, si se dan cuenta, lo que nos está diciendo, suponiendo que me creen por este momento que este numerito de tau de S es un número real, pues lo que nos está diciendo es que la derivación del vector binormal debe de ser un múltiplo escalar de el vector normal solito. Entonces para probar eso necesitamos hacer ciertas cosas. Entonces una cosa que es importante que vamos a checar en alguno de los problemas en las ayudantías es cuando nosotros tenemos una función vectorial, que es de estas que definen curvas, si se cumple la siguiente cosa, de que la norma de f en un puntito t, esto se mantiene constante y además la función es diferenciable. Entonces lo que va a suceder es que cuando me fijo en la derivada de esta función y hago el producto punto con la función original, esto va a ser 0. O de otra manera lo que va a pasar es que la función, cuando hago su derivada,
resulta que pues siempre va a estar siendo perpendicular ese valor derivado a el valor de la función. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a probar. De hecho es una equivalencia, que si la norma de una función que define una curva diferenciable en el espacio cumple que su norma es constante, eso va a ser equivalente a que la derivada en cada uno de esos puntitos sea perpendicular el valor de la evaluación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a aplicar eso en este problemita, porque justamente por propiedades del producto cruz, cuando calculamos la norma de un producto cruz, pues esto es equivalente a multiplicar la norma de los dos vectores que estamos haciendo producto cruz por el seno del ángulo entre ellos dos. ¿Ok? Entonces el seno, y ahorita vamos a decir cuál es el ángulo, va a ser pi medios. Justamente va a salir de aplicar también de nuevo este resultadito. Entonces la norma de este vector binormal justamente es esto. La norma del vector unitario tangente pues es 1, la norma del vector unitario normal es 1 y el seno de pi medios pues también es 1. Entonces este producto nada más queda 1, entonces sería constante esta norma, y entonces podríamos aplicar esto, ¿no? Con eso podríamos concluir que b' de s punto producto punto con el b de ese solito pues debe de ser 0, o que la derivación es perpendicular. ¿Sale? Lo único que aquí tengo que justificar bien es porque el seno de el ángulo que está apareciendo aquí en esta formulita pues es pi medios. Justamente pues es de nuevo cuando nosotros consideramos los vectores normal y el tangente, fíjense en la definición de acá, lo que está pasando es que como el vector de acá te está teniendo norma igual a 1, porque es una parametrización por longitud de arco, eso quiere decir que esta norma de esta derivación tiene que ser constante. Lo que sucede es que la segunda derivada debe de ser perpendicular a la primera derivada. Entonces cuando hacemos el producto punto de con pues realmente no nos va a importar esa constante. Es como el producto punto de el gamma prima con el gamma doble prima. Como esta función está satisfaciendo esto de que la norma es constante, pues ese producto punto es 0, y entonces lo que está pasando es que son perpendiculares estos vectores. Que sean perpendiculares pues quiere decir que el ángulo formado entre ellos dos pues es pi medios, ¿no? Entonces por eso es que aquí podemos poner pi medios. ¿Sale? Entonces bueno, básicamente lo que estoy aquí diciendo de manera un poco breve es que con la definición que dimos de vector normal, el vector normal unitario y el vector tangente van a ser perpendiculares, ya que empezamos con una parametrización por longitud de arco, porque se necesita esa condición de que el gamma prima tiene constante su norma igual al valor 1, ¿sale? Bueno, ok, entonces ya que tenemos eso, podemos llegar a esta condición de que b doble prima producto punto con el b de s es igual a 0, y tenemos que hacer a partir de aquí otra cosa. Entonces vamos a recordar esta formulita de aquí, vamos a llamarla asterisquito, y vamos a hacer otra cosa. También recordemos que justamente el vector binormal los definimos como el vector tangente, producto cruz con el vector normal. Y cuando queremos calcular una derivada de un producto cruz, no lo hemos hecho, pero no es muy difícil convencerse cuando vemos cómo está definido esto a nivel de funciones coordenadas. Va a ser lo mismo que hacer la derivación del primer vector, hacer producto cruz con el segundo y luego sumarle el primero y hacer producto cruz con la derivación del segundo. ¿Sale? Bueno, ahora nada más utilizamos esta condición de la primera fórmula A que teníamos, y entonces el t' de ese lo podemos cambiar por la curvatura del ns cruz ns. Pero cuando hacemos un producto cruz de dos vectores que son
una combinación lineal del otro, pues nos da realmente 0, más TDS producto cruz N'Ds. Y entonces lo que va a quedar aquí es que esta derivada la podemos poner nada más como el vector tangente cruz la derivada del ns, del N'Ds. Y con eso podemos decir qué cosa, pues que la B'Ds, como está siendo igual a un producto cruz de dos vectores, pues cuando hacemos un producto cruz nos debe de quedar un vector que es perpendicular a los dos, ¿no? Entonces podemos decir que esto de aquí también se va a hacer 0, ¿sale? Ok, entonces aquí también tenemos otra identidad importante. Y por último lo que vamos a hacer es la siguiente observación. Cuando tenemos los vectores BDS, TDS y NDS, pues ya están, por la definición justamente son 3 vectores en R3 que tienen norma 1 y que son perpendiculares por parejas, ¿sale? Entonces eso es una base ortonormal de R3. Por lo tanto podemos decir que existen alfa, beta y gamma, algunos numeritos reales únicos, de manera que este vector beta' ds se ve como alfa TDS más beta NDS más gamma BDS, ¿sale? Y ahora vamos a calcular el alfa y el gamma para ver que esos tienen que ser 0, y entonces vamos a llegar a la condición que nosotros queríamos. Entonces, primero, para ver que el alfa es 0, pues lo que hacemos es la siguiente cosa. Nosotros sabemos que 0 es lo mismo que TDS producto punto beta' ds por la cosa de perpendicularidad que tenemos acá, ¿sale? Pero por otro lado, sustituyendo el valor de beta' ds en términos de estas combinaciones lineales, pues esto es TDS producto punto con alfa TDS más el beta NDS más el gamma BDS, ¿sale? Pero pues este producto punto va a coincidir. Fíjense que cuando distribuimos el producto punto con el NDS y el BDS, pues esos son vectores perpendiculares, entonces esos productos puntos van a ser 0, aunque tengan ahí unas constantes, y lo único que va a quedar es alfa multiplicado por el producto punto de TDS con TDS. Pero como esa norma de ese vector es 1, pues nada más queda alfa. Entonces de aquí concluimos que alfa es igual a 0, y de manera muy parecida podemos concluir que el gamma también va a ser igual a 0. Aquí lo que hacemos es más bien de que 0 es igual al producto punto de BDS, producto punto con beta' ds. Eso es la condición asterisquito que hicimos primero. Luego sustituimos el beta' ds y entonces nos queda BDS producto punto. El alfa pues ya fue 0, entonces nada más tengo que poner beta ns más gamma del BS. Y de nuevo pues utilizamos que cuando distribuimos el producto punto, como BDS es perpendicular al NDS, pues nada más nos va a quedar gamma BDS producto punto BDS. Eso es la norma de BDS al cuadrado, pero ya sabemos que eso es 1, entonces nada más queda el gamma, y entonces tenemos estas condiciones. Entonces por lo tanto alfa es igual a gamma igual a 0, y entonces concluimos la cosa que queríamos, que es beta' ds se debe de ver nada más como algún escalar beta multiplicado por el NDS, ¿sale? Entonces con esto tenemos la C, ¿sale? Que justo es la derivación del vector binormal, es una constante por el NDS. Este valor al que le llamamos tau básicamente se define de esa manera. Se define tau ds como el real tal que beta' ds es lo mismo que menos tau ds en este
escalar ese vector el normal por esta cosa. Lo del signo menos, pues nada más es una razón histórica, así se puso cuando se introdujo este concepto, que viene más como de la física. Entonces, bueno, esa es la explicación, y así vamos a tomar este valor al que justamente, como les dije hace ratito, al tau de S se le llama la torsión de C en el punto gamma de C, de S. ¿Sale? Ok, entonces ya con esto nada más nos falta la identidad B. Entonces la identidad B justamente es para la derivación, pero de el vector de este vectorcito, el n', ¿va? Entonces lo que vamos a utilizar es una de las propiedades del producto cruz. Si nosotros teníamos por definición que el beta de S es lo mismo que tau de S, producto cruz n de S, y todos son vectores que tienen la misma norma, igual a 1, entonces vamos a poder concluir que el n de S, por la regla de la mano derecha, creo que le dicen, es lo mismo que el producto cruz de beta de S con T de S. ¿Sale? Entonces esto es como una propiedad del producto cruz. Y de hecho, aunque no lo dije bien hace ratito, como que en las condiciones nada más puse que existía la derivada del vector binormal. Nunca dije por qué eso implica que va a existir la derivada del vector normal, pero de esta formulita de acá, que está escrita hasta acá abajo, pues se ve eso. Justamente con la formulita esta que les digo de la derivada de un producto cruz, pues como el vector normal está relacionado de esta manera, ya sabemos que esto sí es una función derivable, porque la parametrización sí existe su segunda derivada, y estamos con la condición de que el vector binormal sí es derivable, entonces eso va a implicar la derivación de esto de aquí. Entonces, de hecho, con que dos de estas funciones vectoriales tengan derivadas, pues va a implicar la tercera derivación, nada más de la formulita respectiva del producto cruz. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a utilizar la fórmula del producto cruz al derivar. Entonces lo que nos va a quedar es que la derivada del vector normal pues es la derivada del vector binormal, producto cruz con la derivada del vector tangente, más el vector binormal, producto cruz, la derivada del vector tangente. Y vamos a utilizar las fórmulas que ya calculamos para poner tanto la derivada del vector binormal como la derivada del tangente. Entonces la del binormal, pues ¿qué quedamos que es? Pues es menos la torsión por escalándole al vector normal, producto cruz TDS, y la derivada del unitario pues es la curvatura por el vector normal. ¿Sale? Y entonces aquí nos va a quedar menos tau de S. Vamos a asociarlo así. Y justamente de nuevo, utilizando la propiedad del producto cruz, como tenemos básicamente tres vectores de norma 1, todos perpendiculares entre sí, pues lo que va a estar pasando es que al hacer estos productos cruces estamos obteniendo básicamente el otro vector. Entonces aquí vamos a poder sustituir como menos tau de S por el vector ds, el vector binormal, más el k de S, la curvatura, por el vector tangente. ¿Sale? Entonces, bueno, es básicamente por la propiedad del producto cruz de vectores y de esta regla que le dicen la regla de la mano derecha. ¿Sale? Y esta es la formulita a la que queríamos llegar, ¿no? La derivación del vector normal es igual a menos la torsión de la curva
multiplicado, bueno, escalado al vector binormal, más la curvatura escalado al vector tangente. ¿Sale? Entonces, bueno, con eso obtenemos estas tres formulitas, que pues son formulitas que son muy importantes para calcular los fenómenos que van a pasar en curvas de R3. ¿Ok? Estas formulitas se les llaman fórmulas de Frenet-Serre, que se escribe así. Y pues tienen que ver mucho con cosas de la física y de cosas de la mecánica y leyes de gravitación. Entonces vamos a ver un ejemplito que es muy interesante, que utiliza este estilo de cosas en una de las ayudantías. Entonces va a tener que ver justamente con cosas de la física y va a estar bastante interesante. Pues bueno, realmente eso es como el final de esta primera parte de las cosas que queríamos ver de derivadas de curvas, y esto es realmente mucho para orientarlo a problemas de aplicación. ¿Ok? Además de que es como una introducción a la geometría diferencial de curvas en el espacio, ¿sale? Aunque hay algunas de las cosas que hicimos que se siguen valiendo en general, pero bueno, estas formulitas están muy enfocadas a justo problemas y modelados en el espacio. De mi parte sería todo por esta ocasión y nos vemos en el próximo video.